Hola, ¿qué tal? Soy el profe José Manuel. En esta ocasión estamos grabando una serie de videos acerca de las figuras. En esta ocasión le toca el turno al perímetro y al área. Como recordaremos, vamos a recordar los principios de las figuras, ¿correcto? Las figuras tienen diferentes elementos. En esta ocasión el perímetro es la parte del alrededor de las figuras, o sea, el contorno, como lo podemos observar. En esta ocasión, en estas tres figuras está marcado de rosa, ¿de acuerdo? Y por su parte, el área es la superficie que lo contiene, lo de adentro. En esta ocasión lo marqué o lo coloreé de naranja, es todo lo de adentro, lo que hace en sí la figura, ¿de acuerdo? Si lo comparamos con este pizarrón blanco, el perímetro sería el listón. Bueno, sí, tendría que abarcar también esta parte. Y el área, la superficie blanca. ¿De acuerdo? Muy bien. Una parte muy importante. A la hora de medir el área o el perímetro, muy bien. El perímetro se mide en unidades lineales. Puede ser centímetros, metros, kilómetros, etc. Vamos a suponer que el perímetro del rectángulo son 55 metros. Estamos observando que son metros lineales, metros como este. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. ¿El perímetro qué es? Ya recordamos que es el contorno o lo de alrededor, pero para obtener el perímetro hay que sumar todos los lados de la figura. ¿De acuerdo? En estos son 4, en este son 3 y en este son 5. Todos los lados, sin excepciones, aunque sean de la misma medida. En ocasiones, en los ejercicios, dependiendo la figura, te puede dar solamente 2. En este, por ejemplo, en el rectángulo te puede dar 2 medidas. Pero como ya conocemos las características de las figuras, nos vamos a dar cuenta que si nos dan 2 medidas, las otras 2 son iguales, las opuestas son iguales, ¿de acuerdo? Y en el caso del pentágono, cuando es un pentágono o un polígono regular, todos los lados miden lo mismo. En el caso de los polígonos solamente nos pueden dar una medida. Y esa una es el valor de todos los lados, ¿de acuerdo? Podemos sumarlo o multiplicarlo por la cantidad de los lados y me va a dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso del perímetro es la suma de todos los lados para obtenerlo. ¿De acuerdo? De todos los lados de la figura. Y su unidad de medida son unidades de medida lineales. Metros, kilómetros, centímetros, decámetros, etc. ¿Correcto? Muy bien. Ahora nos dirigimos al área. Para obtener el área, aquí ya necesitamos la ayuda de fórmulas matemáticas, las cuales la podemos obtener de algún formulario que nos haya proporcionado el profesor o buscar algún formulario ya sea en línea o en algún libro. ¿De acuerdo? Cada figura tiene una fórmula diferente. ¿Correcto? Vamos a trabajar por ejemplo, la del triángulo es base por altura entre 2, ¿de acuerdo? La medida de la base, la medida de la altura entre 2. Multiplico la medida de la base por la altura y la divido entre 2 y me da el área, ¿correcto? En el caso del pentágono es el perímetro, utilizo el perímetro y lo multiplico por el apotema. El apotema es la medida de una recta imaginaria que va del centro a cualquier lado, formando un ángulo rectángulo o un ángulo recto de 90 grados. ¿De acuerdo? Y lo multiplico. Me obtengo como resultado el área. Para este rectángulo es solamente base por altura. Correcto, algo similar al triángulo.
Pero la unidad de medida del área aquí es en cuadrado. Son unidades cuadradas, ¿de acuerdo? Centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. ¿Cómo represento el cuadrado? El cuadrado es un 2 en la parte superior del final de la letra, ¿de acuerdo? De su abreviación, al final de su abreviación. La parte superior un 2 pequeño. Así lo podemos identificar en los ejercicios. Eso significa el 2, cuadrados. ¿De acuerdo? Para lo cual, vuelvo a repetir, necesitamos fórmulas matemáticas para obtenerlo. ¿De acuerdo? Aquí enseguida les voy a poner las equivalencias de las letras de las figuras en cuestión del área, en las fórmulas matemáticas. En las fórmulas matemáticas en el área, voy a borrar esto. Vamos a usar letras como la H, la B minúscula, la B mayúscula, la D mayúscula, la D minúscula, la P minúscula y la L en minúscula. Se puede representar así o en cursiva, ¿de acuerdo? Para no equivocarnos o no confundirlos con un nombre, con un número, perdón. La H significa altura. La B minúscula significa base. O si estamos en la fórmula del trapecio, significa base menor. ¿Cómo la identificamos la base menor? Obviamente es literal, la base más chica o la que mide menos, ¿de acuerdo? La B mayúscula es base mayor. La D es diagonal mayor. La D minúscula, diagonal menor. El perímetro la L, que es lado. Esto se va a usar en el cuadrado. Y me faltó una, que es la A minúscula, que su significado es apotema. Esto se utiliza en la fórmula de área para sacar de los polígonos, ¿de acuerdo? Para identificar el área es igual, la A mayúscula es área y la P mayúscula es perímetro, ¿de acuerdo? Para las fórmulas. Estamos trabajando 2A, por eso debemos identificar y colocar la letra como debe de ser escrita en la fórmula. La A mayúscula es para el área total, la A minúscula es un elemento o una parte de las figuras, en caso de los polígonos es apotema, etcétera, ¿de acuerdo? Te pido que investigues las fórmulas matemáticas en caso de que las estés utilizando. Esto es para recordar el significado de cada letra en cuestión de las fórmulas matemáticas. Estamos recordando, ¿de acuerdo? Muy bien. Espero que este video te haya servido mucho. Nos vemos en uno próximo. Hasta luego.